Bien, Shalom, ¿cómo están? Este es la última clase de Ulpan Aleph del último año de hebreo, y esta clase corresponde a la número 7, que había quedado pendiente y que habla de el Ketiv y el Kered. Es una regla que es una regla correctiva que han dejado los masoretas, ¿ya? Esta es la clase número 7 del módulo 4, la última clase de tus clases de hebreo. El caso del Ketiv Kered. Como saben, a mí me gusta profundizar en las raíces de cada palabra. Cuando hablamos de transmisión en hebreo, hablamos de limsor, que significa transmitir. Este es el Shem Apoal, el verbo infinitivo. Del Shoresh, o la raíz, Mem Samech Resh, que es la raíz de tradición, ¿ya? Tradición en hebreo es Masoret, ¿ya? O Masorá. Masur es un devoto, pero no como un devoto piadoso, como los Hasidim. Hasidim es el plural de Hasid y Hasid es el singular de Hesed, que es piedad. Entonces un Hasid es un piadoso. En este caso, un devoto es un Masur, ¿ya? Y la devoción, ¿cierto?, al culto, a la liturgia es Mesirut. Todas estas palabras derivan de esta raíz, Mem Samech Resh. Ya vamos a explicar por qué. Y de aquí viene Masortí. Masortí se refiere a un movimiento judío conservador o tradicionalista, ¿ya? Que son, entre comillas, religiosos, pero que observan lo más esencial de la liturgia y la cultura judía. Masortí, ¿ok? Y fíjense que cuando hablamos de mensaje de texto o SMS nos referimos a Mizron, ¿ya? Y aquí tenemos, en este ejemplo, ¿cierto?, un Baalei Amesorá, que es el señor o el proveedor de la transmisión, el dueño de la tradición, ¿ya? O Jajmei Amesorá, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque como hoy día vamos a hablar del Ketiv Kere, que es una regla de corrección, tanto ortográfica, gramatical, ¿cierto?, eufemística, esta regla fue traída, ¿cierto?, a través de los masoretas. Los masoretas surgen a finales del siglo VII, ¿cierto? Y ellos son los encargados de colocar las vocales sobre el texto que no tiene vocales. Y ellos son los masoretas, ¿ya? Recordemos que Baal es el singular de amo o de señor o de marido, y Baalei, está una semijut, ¿cierto?, en plural. Baalei Amesorá se refiere a los señores o los amos o los dueños de la transmisión masorá. Este grupo de eruditos proviene de Tiberias, ¿cierto?, y otro grupo de Jerusalén. Y son los sucesores de los escribas, de los escribanos, de los copistas, Soferim. Recuerden que Sofer es el escritor y Soferim son los escritores. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los masoretas? La finalidad de los masoretas es que ellos transmiten, ¿cierto?, la tradición de los ancianos. Recordemos el Nuevo Testamento cuando habla de la tradición de los ancianos, sknim, ¿cierto? Saken, ancianos, sknim, ancianos. Ellos tratan de promover la tradición y donde hay errores los corrigen de una forma que no enmenda el texto, sino de una forma que coloca adyacente al texto, coloca una nota al margen. Ya, esa es la tradición de los masoretas. No solamente se preocupaban de la gramática en cuanto a puntualizar, ¿cierto?, colocar las vocales, las nekudot o tenuot, ¿cierto?, sino también de colocar la acentuación correcta, que son los ta'amei amikra, la acentuación de la lectura o la acentuación de la Biblia. En ese sentido, la profesión del masoreta es importante reconocerla, ¿ya? Aunque difieren entre escuela y escuela, también podemos ver al día de hoy que la tradición masoreta es la que prevalece en el judaísmo rabínico, tal cual la transmitieron los ancianos, ¿cierto?, a nuestros padres, que son todos los descendientes judíos posteriores al primer siglo, ¿cierto?, al judaísmo rabínico del primer siglo. Lo que ven acá se llama el Códice de Alepo. El Códice de Alepo es el texto más antiguo que existe, ¿cierto?, y que representa el trabajo de los masoretas, ¿ya? Este texto se llama Keter Aram Sová. Ustedes saben que Keter significa corona y Aram significa arameo, ¿cierto? Sová corresponde a una parte del reino de Siria, ¿ya? Entonces, Keter Aram Sová es la corona aramea de Sová. Sová hoy en día es Alepo,
¿ya? Y está datado, este texto está datado alrededor del 930 de la era común. Es el texto más antiguo. Lamentablemente este texto se perdió. Está a la mitad del texto, no está completo. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a abrir al profeta Samuel, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, para que ustedes vean que acá se habla de Sobá. Por ejemplo, dice, David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. ¿Ya? Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Sobá, aquí está, ¿cierto? Entonces, leamos, por ejemplo, el versículo 3 en hebreo. El versículo 3 en hebreo dice, Vayach David et Hadadezer ben Rahov melech Sobá. Y aquí está el nombre. Sobá corresponde al nombre de una región de Siria. Por eso, Aram Sobá se refiere a la corona de Aram Sobá, ¿ya? A una región de Siria. Este manuscrito fue preservado en la sinagoga Bet Knesset Agadol Shel Halab, a la gran sinagoga de Halab, que es conocida como Bet Knesset Amerkazit Shel Halab, la sinagoga central de Halab. ¿Ya? Esta sinagoga es una sinagoga judía en Alepo, en Siria. ¿Ya? Y aquí yo les comparto una breve historia del Códice de Alepo. Cuando digo que este texto no está completo, me refiero a que cuando en el año 1947 la ONU reconoció, ¿cierto?, al Estado de Israel y obviamente reconoce una partición tanto para los palestinos como para los judíos, en Alepo, en Siria, hubo una revuelta árabe por eso, ¿ya? Y ellos incendiaron la sinagoga de Halab, Bet Knesset Agadol Shel Halab, la incendiaron. Y en ese incendio se perdió la mayor parte de este documento. Y lo que se preserva de este documento, lamentablemente, son alrededor de 240 páginas. Si quieren investigar más a fondo respecto a ese tema, ustedes pueden consultar los estudios que ha presentado el ex curador de los rollos del Mar Muerto, el profesor Adolfo Reutemann, ¿ya? Él habla respecto de este códice. Códice es el nombre académico actual, ¿ya? Pero el nombre real es Keter Aram Sobá, ¿ya? La corona de Aram Sobá. El códice fue compuesto en la localidad de Tiberíades, ¿ya? Eso es Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Desde donde viene la escuela de Aarón ben Moshe, que es el masoreta, ¿cierto? De la quinta generación de masoretas, de la escuela de Ben Asher. Ben Asher se le conoce como el anciano, Asher el anciano, ¿ya? Y este masoreta, según los académicos, puede haber sido caraíta. Se discute si la tradición de Ben Asher, que no es lo mismo que el descendiente de Aarón ben Moshe Ben Asher, se discute si esta escuela era caraíta. ¿Por qué? Porque enseñan los rabinos que esta escuela únicamente procuraba corregir los textos de la Mikra, los Kitvei HaKodesh, los escritos sagrados, y de los profetas, así como los escritos, ¿cierto? Los aeriógrafos. No así los textos que tienen relación con el Talmud, la Mishnah o el Midrash Agadá, ¿cierto? Midrash Alajá. No así con esos textos. Entonces, bajo esa premisa, los rabinos, los sabios, sugieren que la escuela de Ben Asher era en realidad una escuela que pertenecía a la corriente caraíta, que es una corriente antialágica y antirrabínica. Ojo. Sin embargo, hay una pronunciación en el Mishneh Torah, en el Hot Torah, en las leyes de la Torah, ¿cierto? En el capítulo 8, versículo 4, Alajá 4, que Rambam, el Rabí Moshe ben Maimón, que se conoce como Maimónides, hace una reseña a Aarón ben Moshe, que en árabe se le conocía como Abu Said. Y la reseña que hace Maimónides es referente a las secciones abiertas y cerradas, que se conocen como Parashá Petujá, porción abierta, y Parashá Setumá, porción cerrada. Cuando hay una porción abierta, se refiere a que en español lo podríamos traducir como un punto aparte. Y cuando hay una Parashá Setumá, una porción o una sección cerrada, se refiere a que hay un punto seguido, ¿ya? O un punto y coma. Puede cambiar de tema o pasar de una Parashá, o una porción de la Torah, a otra porción, o simplemente puede continuar el tema, pero en otro texto, en otra condición, ¿cierto? En otro contexto. A eso se refiere. Vamos a leer el Ilhot HaTorah, las leyes de la Torah, en el capítulo 8, versículo 4, o Alajá 4, más bien dicho, ¿cierto? En términos rabínicos es Alajá 4. Ben Asher vedigdek bor shanim arbe begió pa'amim rabot kemo she'etiko. Ben Asher dedicó muchos años a escribirlo con precisión y lo revisó muchas veces.
Ve'alav samachti besefer haTorah, y yo me basé en este rollo cuando escribí un rollo de la Torah, shehatafti keil kato, según las leyes de la Torah. Vamos a revisar este texto, ¿cierto? En Sefaria, para que no crean que yo me estoy mandando las partes y estoy leyendo algo que no corresponde, ¿ya? Recuerden, capítulo 8 del Mishneh Torah, de Ilhot HaTorah, en la Alajá 8. Vamos a traducirlo acá. Y dice, dado que he observado gran confusión sobre estos asuntos en todos los rollos que he visto, y de igual manera los maestros de la tradición que han escrito y compuesto textos para dar a conocer qué pasajes son petujot, abiertos, y cuáles son septumot, cerrados, están divididos, los rabinos, los sabios, están divididos respecto a los rollos en qué basarse. Entonces, dice el Rambam, consideré oportuno escribir la lista completa de todos los pasajes de la Torá, que son Setumot y Petujot, los que son cerrados y que son abiertos, así como la forma de los cánticos. Shiratayam, por ejemplo, el cántico del mar, ¿cierto? De esta manera, todos los rollos pueden corregirse y verificarse según estos principios, y aquí hay una nota al margen para que la puedan leer. El rollo en el que me basé para aclarar estos asuntos era un rollo famoso en Egipto, que incluye los 24 libros de la Torá, de la Biblia. Se guardó en Jerusalén durante muchos años para que los rollos pudieran consultarse. Todos confían en él porque fue corregido por Ben Asher, quien dedicó muchos años, y esto es lo que leí anteriormente, a escribirlo con precisión y posteriormente lo revisó muchas veces. Yo me basé en este rollo, en el que encontró, en el que fue preservado en Egipto, ¿cierto? Y luego en Jerusalén, cuando escribe un rollo de la Torá según la ley. Y aquí, más adelante, empieza a enseñar cuáles son los pasajes que están abiertos y cerrados. Y dice que hay 43 pasajes en el libro de Génesis, que son Petujot, y se me corrió la lista. Y 48 parece que dice. Y 48 pasajes que son stumot, que son cerrados. En total, 91 pasajes en su totalidad. Esto que cita el Rambam, con respecto a la discrepancia rabínica de si la escuela de Ben Asher era caraíta o no, nos da a entender, finalmente, que el uso de la escuela de Ben Asher, por parte de Aharon ben Moshe Ben Asher, la quinta generación desde Asher el anciano, era rabínica. Porque él da, ¿cierto?, una referencia a todas las partes que están abiertas y cerradas, que es una propiedad halágica en la escritura de los rollos de Torá. Entonces la discrepancia está en que la escuela de Ben Asher podría haber sido caraíta por cuanto se dedicó únicamente a corregir libros de la Torá, profetas y escritos sagrados, y no así Mishnah, Midrash o Talmud. Esa es la discrepancia. Pero tenemos una observancia del Rambam que nos dice, o nos sugiere más bien, que Ben Asher, Aarón ben Moshe, conocido como Abu Said, en realidad se regía bajo las reglas de los perushim, de los fariseos, es decir, los rabinos del primer siglo. Y aquí se produce una discusión no menor con Rav Sadia Gaon, que es contemporáneo a Aharon ben Moshe, a Abu Said. ¿Por qué? Porque en su crítica anticaraíta titulada Esame Shali, ¿cierto? Presentaré mis refutaciones o presentaré mis ejemplos, ¿cierto? O elevaré mis ejemplos. Recuerden que Mashal es ejemplo o proverbio. Meshali es mi ejemplo, mi proverbio, y Esa es como Esa enai el harim, alzaré mis ojos a los montes. Esa es levantar. Entonces, Rav Sadia Gaon, en su crítica a Ben Asher, a la escuela de Ben Asher, desde donde desciende la quinta generación, que es el rabino Aharon ben Moshe, no sé si rabino, pero Aharon ben Moshe, la crítica tiene relación con que la escuela de Ben Asher era caraíta, y ya dijimos por qué. Sin embargo, el reconocimiento que hace Rambam, ¿cierto?, al rollo que se encontraba en Egipto y que se guardó en Jerusalén y que fue corregido por Aharon ben Moshe, en el fondo indica que esta escuela pudo haber tenido una participación con los caraítas, pero también tuvo un reconocimiento con respecto a la halajá que se refiere a las parashá setumot, a las porciones cerradas, y a las parashiot petujot, a las porciones abiertas, ¿ya? Algunos discuten y no están de acuerdo con Rambam porque dicen que el Keter Aram Sobá, que es el texto más antiguo, no es el texto del cual se refiere el Rambam en el Mishneh Torah, por ser un texto diferente al que se aguardaba en Alepo. El que se aguardaba en Alepo se conoce como Keter Aram Sobá,
y fue escrito por Shlomo Buyá, uno de los alumnos de Aarón ben Moshe, que es Abu Said, ¿cierto? Entonces dicen los sabios que ese libro o ese texto no es el que está citando el Rambam en la Halajá 4 con respecto a la escuela de Aharón ben Moshe, o sea, Ben Asher, ¿cierto? A la escuela de Ben Asher. Esa es la discrepancia. Habiendo entendido eso, que es tema es materia de investigación para cada uno de ustedes, y entender de dónde surgen nuestros escritos actuales, que no son autógrafos. Ojo, este texto, a pesar de que es el más antiguo, no es autógrafo de Moshe. No es escrito por Moshe, es una copia de la copia de la copia de la copia. Recuerden que esto está datado con fecha del 930, es decir, en el siglo X después de la era común o después de Cristo, ¿cierto? Entonces, todo esto que les sirva a ustedes para entender lo que hoy día estamos leyendo, que puede que no sea tan original como nos han dicho, ¿ya? ¿Qué significa Petujá y Setumá? Como les venía diciendo, cuando hablamos de una sección abierta, como se ve acá, aquí termina el texto, ¿cierto? Dabar Adonai, Beyad Moshe Lo, ¿cierto? Habló el Eterno por mano de Moshe, ¿cierto? Aquí está una porción abierta. No sé si la pueden ver bien. Esa porción está abierta, eso se llama Parashá Petujá. Y una acción abierta, una sección abierta, una Parashá Petujá, una porción abierta, se refiere a la porción de la Torá en el que queda un espacio al final del párrafo. ¿Ya? Y obviamente la línea que continúa, que es esta, la que está acá abajo. Ese espacio se llama Parashá Petujá, porción abierta. Y una parashá setumá, una porción cerrada, en cambio, es cuando queda un espacio cerrado entre párrafo y párrafo, o entre verso y verso. Uno puede cambiar, ¿cierto?, según el contexto, como no, ¿ya? ¿Qué nos indica esto? Como les decía adelante, la parashá petujá, la porción abierta en realidad es el punto seguido en español. O sea, perdón, el punto aparte. Y la parashá setumá, este espacio que está acá, es el punto seguido. ¿Ya? En algunos manuscritos, la parashá petujá se reconoce con la letra Pei, que está acá. Y la parashá setumá se reconoce con la letra Samej. Si ustedes ven, ¿cierto?, los escritos que le he compartido, por ejemplo, este es la Esturgantencia. Si ustedes se fijan, acá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nosotros podemos ver, por ejemplo, este es el texto masorético, que está basado, ¿cierto? Este es el BHQ, Bible Hebrew, ¿cierto? Con la tradición del Qumran, con la tradición masoreta del Códice de Leningrado, del Códice de Alepo, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan acá dice Setumá. Eso que está ahí es una Samej, y me indica que esta es una Parashá Setumá. Este texto que está acá termina con un Sof Pasuk. Y este Sof Pasuk es un punto final en hebreo, colocado por los masoretas. Entonces dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Parashá Setumá, y continúa. Behaaretz hayetá tohu babohu. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí continúa el texto. No es un texto aparte, es un texto que va de acuerdo al contexto. ¿Ya? Pero en cambio acá dice, después del Sopasuk, en el versículo 5 dice, Vaikra Elohim la or. Y llamó Dios a la luz, ¿cierto? Día. Y a la noche, la Hoshech, Kara, la llamó Laila, noche. Vayehi Eref, y fue la tarde, y fue el acaecer del día. Vayehi Boker, y fue el amanecer del día. Yom Echad. Y aquí hay otro Sof Pasuk, estos dos puntitos que están acá, ¿cierto? Y este Sof Pasuk me habla de una Parashá Petujá, abierta. ¿Se fijan? Que hay una Parashá Petujá. Cambia el texto y dice, Vayoremer Elohim yehi rakia betoch hamaim vihim avdil bein maim lamaim. Y llamó Dios que exista una raquía, ¿cierto? Un firmamento, betoch en medio de las aguas, vayehim avdil, y existió, ¿cierto? Una división entre las aguas, bein maim, lamaim, y las aguas de las aguas, ¿ya? Para allá. Setumá, se fijan en ese espacio que se podría llamarse sangría, para allá, Petujá, este espacio abierto. De eso estamos hablando. ¿Ya? Volvamos a lo nuestro. El caso del Ketiv Kereb. Cuando hablamos de Parashá Petujá, según lo que explicaba adelante, nos referimos a eso, donde termina una unidad literaria completa, una unidad literaria completa, y donde comienza, o indica dónde comienza uno nuevo, acá, que es un punto aparte, ¿ya? Parashá Setumá indica dónde termina un tema y dónde comienza otro. Por ejemplo, acá dice,
Vayabú Mizraim Yaakov, y descendió, ¿cierto? Y fue a Mitzrayim Yaakov, Bejol Sarao, Otobanav, Ubenei Banav, y su descendencia, y toda su descendencia, y los hijos de él, y los descendientes de él, y los hijos de sus hijos, ¿cierto? Y todo, junto a él. Y luego dice, y termina, ¿cierto? Bejol Sarao, Javi, Oto Mitzrayim. Y estos son todos los que descendieron hacia Egipto. Para allá Tumá, está cerrada. Y cambia el tema. Ve'ele Shemot Bene Israel Habaim Mitzrayma. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron o descendieron hacia Egipto. ¿Entendieron la idea? Bien. Vamos a pasar al concepto de Ketiv Kere, porque sin haber explicado esto, ustedes no van a entender esto otro. ¿Por qué? Porque están de la mano. Para Shah Petujá y para Shah Setumá son condiciones alágicas que impusieron los rabinos para escribir un rollo de la Torá. ¿Ya? Y la escuela de Ben Asher, ¿cierto? Aquel que escribió este libro, el Códice de Alepo, ¿cierto? Que es Shlomo Buyá, siguió esas reglas. ¿Y quién lo confirma? Maimónides en el Mishneh Torah, ¿cierto? En su obra magna, en las Ilhot HaTorah, en las leyes de la Torah, en el capítulo 8, en el Perek Het, Alajá Dalet, en la Alajá 4. ¿Entendiendo eso? ¿Qué es un Ketiv Kere? Ketiv es lo que está escrito y Kere es lo que se debe leer. En principio, esta regla es una solución gramatical a un problema histórico. Los sabios y los académicos discuten para quién hace esta regla. ¿Ya? En principio, es una solución gramatical a un problema histórico. ¿Por qué? Porque sabemos que el hebreo no utiliza vocales. Aquí tenemos un rollo de la Torá, está en PDF obviamente, del mismo texto que leímos acá. Este es el texto Masoreta. A esto, cuando uno lee la Torá, en la Bimá, en el podio, en el púlpito, cuando uno lee la Torá, tiene que haber un tikún. Tikún se le llama a una hoja impresa del texto que se está leyendo. Entonces, yo tengo que tener un tikún, un corrector, ¿cierto? Puntualizado, ¿cierto? Con vocales, un texto Masoreta, para leer el texto sin vocales de la Torá. A eso se refiere que en principio el hebreo es vocálico, no es vocálico, sino consonántico. Y en ese sentido, ¿cómo se pronuncian las palabras que son desconocidas para el usuario poco común? O que derechamente hay palabras mal escritas, porque hay palabras mal escritas. Y por algo aparecen los masoretas, para corregirlas al margen. No enmiendan el texto. Ellos no enmiendan el texto de la Torá, porque la Torá nos enseña que no se le añadirá una letra ni se le quitará una letra. Entonces, no se corrige enmendando el texto, sino al margen. ¿Vale? Entonces, los que dicen que a través de la tradición oral nosotros podemos, ¿cierto?, pronunciar palabras desconocidas, está bien. Pero como les decía, no podemos ni agregar ni quitar. Entonces, con respecto a eso, la tradición oral, que se ha transmitido de generación a generación, es a través de los masoretas quienes proporcionan esta regla para mantener el texto escrito como fue transmitido a través de la tradición oral. Es decir, que Ketiv Kere aparece cuando el texto escrito y la tradición oral no coinciden. En la Torá puede haber una palabra que no se pronuncia de una manera o que tiene un error gramatical por el copista, y a través de la tradición oral, de lo que se enseñó a pronunciarlo de tal o cual manera. Eso era oralmente. Los masoretas aparecieron para que esa tradición oral no se perdiera. Y a este texto se le colocaran vocales. ¿Ya? Y viene siendo este texto, que viene siendo la Biblia hebraica Sturgantensia, ¿ya? Que vamos a abrir, por ejemplo, acá y vamos a ver que este texto tiene todas las notas masoréticas, fíjense. Están al costado, no están sobre el texto. Todo esto se llama Masorá Ketaná o Masorá Parvá, la corrección pequeña o la nota, ¿cierto? O el texto pequeño. Fíjense todas las notas que hay aquí. Todas esas letritas corresponden a una nota. Y debajo de esto, ¿cierto? O arriba del texto, se le conoce como Masorá Magna o Masorá Gadol, o la explicación ya más extendida, ¿ya? Entonces, este es el símbolo de Ketiv y este es el símbolo de Kere. A veces aparece una Kaf y a veces aparece una Kuf. Pero cuando aparece este símbolo redondito, me está diciendo que esa palabra necesita corrección o una explicación. Y cuando aparece este símbolo sobre la Kuf, me está indicando que esa palabra en particular debe leerse de tal o cual forma. Por ejemplo, en el texto de Génesis 44, 15, 26, que es una página de este texto que les comparto, ¿cierto? Dice, Yosef behu odenu sham vaipelu lefanav arza.
Y aquí aparece, aquí hay un soft pasuk, continúa, y hay dos letritas, una samej y una bet. Samej vale 60, bet vale 2. Me indica que es 62. ¿Pero qué es 62? Buscamos dónde está el puntito. Ese puntito, ese círculo, ¿cierto? Y está entre las palabras Vayomer y Lahem. Vayomer Lahem. Entonces el Masoreta me está indicando que esta frase, Vayomer Lahem, aparece 62 veces en el texto de la Torah. ¿Se entiende? Entonces, para entender el trabajo de los masoretas, al lado izquierdo está la Masorá Parvá, que es la nota, el apunte, la corrección pequeña, Masorá Ketaná, ¿ya? Y abajo o arriba está la Masorá Magna o la Masorá Gadol, la nota extensa, extendida o con mayor explicación. Fijémonos en el texto, la corona de Alepo. Aquí está el texto de la Mikra y en la orilla está la Masorá Parvá. Arriba y abajo está la Masorá Gadol o la Masorá Magna o la nota amplia, ¿cierto? Mayor. Ok. El texto masoreta, este que estamos viendo, se divide en 4 partes. Las consonantes, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Las vocales, aquí coloqué solamente 3, ¿cierto? Que son todos los puntitos supralineales e infralineales. Y los acentos, las tenuot, las teamim, que son todas estas cantilaciones o acentuaciones del texto. ¿Dónde debo acentuar? ¿Dónde debo hacer una pausa? ¿Dónde debo leer una palabra con otra palabra como si fuera una sola palabra? Etcétera. Y las notas al margen y inferiores e inferiores, ¿ya? Y superiores, perdón. Esos son los 4 partes en las que se divide el texto masoreta. Si leemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, versículo 27, que es lo que está acá arriba, ¿cierto? Está marcadito ahí, dice, Yakeka Adonai Bishim Mitzrayim, te herirá el Eterno con los furúnculos de Egipto. Uba Afolim, Uba Garav, y con los tumores y sarna. Fíjense que acá está entre paréntesis y acá está con corchetes. Cuando una palabra aparece en corchete es porque esa palabra no está en el texto. Entonces se debe entender en términos gramaticales, en todo orden de términos gramaticales, cuando está una palabra en corchete es porque esa palabra no está en el texto. Entonces debemos entender que eso es lo que debe estar en el texto, ¿ya? Y cuando está entre paréntesis, en el caso del ketiv kere, me está indicando que esa es la palabra que está en el texto. Entonces, ketiv es esto, uva folim, y kere, es lo que se debe leer, es uva tejorim, ¿ya? ¿Por qué aparece este ketiv kere en este texto? Porque los sabios enseñan que donde hay una palabra que es demasiado vulgar o muy fuerte para la liturgia, para la promulgación de las palabras de la Torá en público, entonces se deben suavizar. Entonces, en vez de decir literalmente uva afolim, ¿cierto? Afelim, recordemos que es una protuberancia anal textual. En el texto antiguo no existía la hemorroide. Entonces los sabios dijeron, mejor no digamos esto, lo que está escrito, ketiv. Mejor digamos esto otro, tejorim, uva tejorim, ¿cierto? Tumores. Y así se suaviza. Esta es una forma de ketiv kere, en un aspecto eufemístico, ¿ya? Aquí está el texto ampliado que está aquí y que se ve acá. Fíjense, esa notita que está ahí en la orillita es esta notita. Y es esta palabra, uva tejorim. Uva tejorim kere. ¿Dónde? ¿Dónde está el símbolo de kere? Entonces, donde dice Bishhin, Mitzrayim, uva folim, ¿cierto? En vez de leer uva folim, léase uv tejorim. Y esa es la nota pequeña, Masora Parvá, ¿ya? Kere, Kuf, Resh, Yud, Kere. ¿Se entendió? Bien, avancemos. Si quieren investigar más a fondo respecto de este tema, se meten a esta página, que les voy a compartir en el PDF, y les va a mostrar un sinfín de textos que existen, que están preservados, con el texto, ¿cierto?, ya masorético, ¿cierto?, estándar, corregido, enseñado, y acá están los disponibles, ¿cierto? Yo voy eligiendo, ¿cierto?, el Keteparam Sobá, el Sefer de Barim, y me muestra los capítulos que están disponibles. Los otros se perdieron, recuerden, se perdieron, del Keter Aram Sobá. Entonces ahí ustedes van investigando a medida que vayan estudiando. Entonces, para ir avanzando, queridos amigos, cuando nosotros vemos el rollo de la Torá, lo vemos que está escrito de esta manera.
Ya dijimos, solamente consonantes. ¿Cómo se llama esto? Parashá Setumá, una porción cerrada. Este es el mismo texto. Es un poco más elegante porque son fuentes. Esto es escrito a mano, esto ya es mecánico, ¿cierto? Una tipografía. Este texto es el mismo texto sin nekudot. Este texto es el mismo texto, pero con tenuot, con nekudot, vocales y teamim, y con acentuaciones. El mismo texto. ¿Se fijan? Acá me indica, Revi'i me está indicando que esta es la cuarta aliá de esta para allá. ¿Ya? En el capítulo 8, versículo 17. Sigamos avanzando. Acá está el texto que les compartí en la página en PDF, que también lo voy a dejar disponible en el detalle del video para que lo puedan descargar. Y como se pueden fijar, aquí están todas las notas de los masoretas. Estas notas no necesariamente están hablando del Keter Aram Sobá. La Esturcantencia reúne distintos códices. El de Alepo, el de Leningrado, entre otros. ¿Ya? Entonces, varían las correcciones que podamos encontrar. Va a variar. Fíjense acá lo que les decía adelante, cuando una parachá está cerrada, aparece una samex que me indica que es setumá. ¿Vale? Entonces, esta nota, lamed y het, me está indicando tres notas distintas. Uno, identifico el primero. Dos, identifico el segundo. Este es un acento, por si acaso. No es el punto de ketif. Y tres, ahí están las tres notas. Entonces me dice que yasfa aparece una vez, no 30 veces. Lamed significa, es una palabra, es un kitsur de let. Let en arameo significa que está carente, que no tiene nada, ¿ya? Entonces, cuando quieren hablar de una vez, no colocan alef, los masoretas, colocan lamed. Es decir, esta es la única vez que aparece esta palabra. ¿Ya? Luego, vamos a ve'ahat ve'shesh meot shana. Aquí hay una sola palabra. Ve'ahat ve'shesh shemot shana. Ustedes que saben leer números ya saben cuánto dice aquí, ¿cierto? Aquí me dice también que esto aparece una vez en toda la Biblia, esta frase. Ve'ahat ve'shesh meot shana. Y luego aparece het. ¿Y qué significa het? Que esta palabra, parrishon, aparece 8 veces en toda la Torah. ¿Se entiende? Ya. Aquí está la parte ampliada, una parte ampliada del PDF, donde hay una nota masorética con la letra Bet, el puntito, el símbolo, ¿cierto? Que me indica que esta palabra aparece 2 veces. Y acá aparece el kuf de queré, el signo, ¿cierto? Y el símbolo, en vez de decir ve'et vanu, o vanav, ¿cierto? Vanav. Kamat, bet kamat, nun kamat, vanav y vet vanav. Me está diciendo que esto debe leerse como vanaiv, vanav, no vanaiv, vanav. Solo que esto no tiene la yud y la forma correcta es con yud, porque es plural. Vanav son los hijos o sus hijos, los hijos de él. ¿Ya? Vamos a abrir este enlace para que ustedes puedan ver más a fondo una página del Keter Aram Sobá. Como les explicaba, acá está el texto de la Torá, acá está la Masorá Magna, el comentario más amplio, la Masorá, ¿cierto? Al costado, la Masorá Parvá o Ketaná, ¿cierto? Fíjense, acá dice que el texto este es Setumá. Fíjense. Ahí termina. Setumá. Es cerrado. Pero ¿cómo si yo veo que está abierto? Claro, lo que pasa es que este texto debería continuar acá al lado. ¿Ya? Entonces, termina aquí en la línea y comienza aquí en la línea. Entonces esto es un setumá. Pero también me está diciendo que esto corresponde a la parashá. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé que los sabios dicen que no hay que escribir el número 16 con la yud y con la hei, que representa el 15, porque es el número del Eterno? Y tampoco hay que escribir la yud y la vav, que representa el 16, porque también representa el número eterno. Bueno, yo siempre les he enseñado que el hebreo no es taxativo, no es rígido. Siempre hay excepciones. Fíjense en este caso. El masoreta escribió Yud, Vav. ¿Cómo se llama este masoreta? Shlomo Buyá. ¿Cómo se llama este texto? Keter Aram Sobá. ¿Cómo se le llama la escuela de esta línea masorética? La escuela de Ben Asher. ¿Ya? Entonces, aquí me dice 16. Entonces, esta palabrita que está acá, Veot, fíjense que está todo escrito letra por letra, no hay espacio. Aquí dice Veot, aquí está el puntito del Ketiv, me dice que está
16 veces en toda la Torah esta palabra, veot. ¿Entendieron? Ya, vamos a continuar. Tecnicismos, techniot en hebreo, techniot, tecnicismos. ¿Qué significa el bet con el puntito arriba? El número 2. La gimel con el puntito arriba, el número 3. La dalet con el puntito arriba, el número 4. ¿Y la lamed, número 30? No. La lamed significa let, que no hay, que no existe, que es único. ¿Ya? O sea, no hay otro aparte de ese. Eso significa let. Entonces, representa el 1. ¿Y por qué no le pusieron aleph? Porque hay una sola vez. O sea, esta palabra es única. Por eso le pusieron let y no aleph. ¿Se entiende? Fíjense acá. Acá aparece en la palabra Vayomer Elohim, que es en el Génesis 1.3. Vayomer Elohim, ¿cierto? Vet y tet, en la Masorá Parvá, en la Masorá Ketaná, en la corrección pequeña. Una vet y una tet. ¿Qué me está diciendo el Masoreta? Que esta palabra está cada vez que aparece el texto del verbo decir, lemor, ¿cierto? Decir, vayomer, va seguida del sustantivo hebreo Dios, Elohim. Entonces, hay 29 lugares en toda la Tanaj en que aparece así la palabra, vayomer Elohim. 29 veces, bet, tet. Sigamos con el texto. Respecto del mismo pasaje que estamos leyendo, ¿cierto? Ya vimos que ahí decía 62, y aquí está esa frase, Vayomer Laem, aparece 62 veces. Después aparece Yudvet, Mem Lamed, Vator, punto, Lamed. Ya. Esta es una corrección. Yudvet, 12, Mol, que viene de Malé, completo, Mol, es un kitsur, una contracción, un resumen. Malé se refiere a cuando es completo, cuando está escrito bien. Tiene una vav o una yud o una vav. Y cuando está defectivo, se dice haser, que está faltante, carente de vav o de yud. Ok, acá dice que la corrección de hallo, aquí tenemos la partícula interrogativa, hey, ha, acaso, la pregunta, ¿cierto? Lo, ¿acaso no? Y me está diciendo que lo está escrito de forma completa, plena, malé, porque lleva la vav. Entonces, 12 veces aparece en la Torá la palabra lo correctamente escrita. Esa es la nota masorética. Después aparece una lamed, ¿cierto? Que no me indica 30. Y esa corresponde a la palabra nahesh yenahash, ¿cierto? Yenahesh. Nahesh yenahesh. Y esta frase aparece por única vez en toda la Torah. Ok. Luego tenemos, en el versículo más adelante, en el 21, otra corrección, que aparece 4 veces, que es ajabó, ahí está el puntito arriba. Y después tenemos 2 vejazer, 2 veces defectiva. ¿Cuál palabra? Esta. Joriduju, joriduju, oriduju. ¿Por qué defectiva? Porque si ustedes se fijan, después de la Bab y la Resh, viene un jirik, pero no está la yud. Entonces, ¿cómo yo sé que se lee joriduju, perdón, joriduju? Porque la jirik representa la i, pero está escrita defectiva, faltante, no tiene la yud. Entonces, esta palabra está escrita en toda la Torah 2 veces, así, defectiva. Tratado de Eruvim, Daf, hoja 26, Amud, folio, Aleph, folio 1, Alajá 9. Amar Rabbi Yohanan, enseñó Rabbi Yohanan, que ellos derivaron su opinión del mismo versículo. Ushneihem mikra echad darshu, shene emar, como se afirma en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Vayehi Yeshayahu lo yatzael ha'ir hatikona. ¿Por qué leí ha'ir y no hatzer? Porque, según está alajá, en el tratado de Eruvim, en el Talmud, el rabino Yohanan dice que el texto de Segunda de Reyes, el capítulo 24, dice que está escrita la ciudad, pero leemos el patio central, Hatzer. ¿Por qué? Porque el patio central, según los rabinos, tiene las mismas dimensiones que una ciudad. ¡Wow! Veamos si es verdad lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Ya? Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Será verdad lo que están diciendo los rabinos? Bien. ¿Qué dice acá? Dice, Vayami Maem Jalá, ¿cierto? En los días de que ellos estaba enfermo de Hisquiahu, ¿cierto? Bueno, no es lo que estamos leyendo. Ah, estoy leyendo el 1. ¿Cuál era? El 24, perdón. 24. 20.
Listo, 24, aquí sí, ya. Vayhi Yeshayahu lo yatsa ha'ir. Ha'ir. Eso es lo que está escrito. Ha'ir. Ahí está el ketiv, ¿cierto? Está escrito Ha'ir. Pero le hace querer Hatzer. Ah, está bien lo que dicen los sabios entonces. Que está escrita la ciudad, Ha'ir, pero debemos leer el patio central, Hatzer. Y ellos dan la razón, ¿cierto? En el Tratado de Eruvim. Lo vamos a leer también para que no crean que son inventos míos. Donde ellos dicen, el rabino Yohanan dijo, tanto como el rabino Eliai, que derivaron su opinión del mismo versículo como se afirma y sucedió que antes de que Isaías saliera del patio central, palabras del Eterno vino a él diciendo, en el texto bíblico está escrito la ciudad, Ha'ir, ahí está, Ha'ir, Ketif Ha'ir, Bekarnan Hatzer, ¿cierto? Y lo leemos como el patio central, Hatzer. Y ahí da las explicaciones de que las cortes reales eran tan grandes como las ciudades, ¿cierto? En tamaño intermedio, dicen los rabinos. Vamos a verificar en el fondo si se tradujo tal como lo pidieron ellos. Porque los rabinos pidieron que se tradujera como la ciudad, que la ciudad se tradujera como el patio, ¿cierto? De la corte. Y aquí dice, efectivamente, y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, del patio, del patio, del patio, del patio, de Middle Court, ¿cierto? Entonces se tradujo como lo pidieron los rabinos. Ah, ¿qué quiere decir esta alajá? ¿Por qué la traje? Porque eso indica que a pesar de que los masoretas aparecieron a finales del siglo VII, la costumbre de corregir Ketiv Kere, ¿cierto? Así como se recibió el texto, y de corregirlo verbalmente, no enmendando el texto, no rayándolo, no escribiendo sobre él, sino al costado, ya pertenecía a la escuela rabínica, de la cual los caraítas no compartían. Ojo. Entonces, por eso traje este Masejet. ¿Ya? Tratado de Mequilá, DAF 25, hoja 25, Amud Bet, folio V, alaja 15. Tanu Rabanam, me enseñaron los sabios, los rabinos. Con la Mikraot, Aketuvim, Batorá, Lignai. Todo lo que esté escrito en forma burda, grosera, Corinotan, de Shebach, se debe leer de forma refinada. Esta otra muestra, otro antecedente, de que el Ketiv Kere funciona antes de que aparecieran los masoretas. Los masoretas aparecieron para que lo que se transmitía oralmente no se perdiera. Y por eso escribieron vocales, acentos y correcciones. Entonces, existen 5 tipos relevantes de Ketiv Kere. Cuando una palabra estaba mal escrita, en la forma como se recibió el texto escrito, yo escribí un texto y este sofer, este escritor, este copista, lo escribió, pero enmendó una letra, una palabra. Entonces se transmitió así y le dijeron, en vez de corregirlo, dijeron, oralmente esto no debe decir esto, sino esto otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una mitzvah que dice no añadirás y no quitarás. ¿Ya? Y es por eso que el Ketiv Kere es una corrección al margen, no una corrección tipo enmienda en el texto. En ese sentido, existen 5 tipos relevantes de Ketiv Kere. Está escrito, pero le hace. El correctivo, que es lo que estaba diciendo recién, se corrige como se heredó aquellos errores de los copistas, sean gramaticales, sean ortográficos, de género, ¿cierto? Masculino, femenino, plural, sustantivo, ¿cierto? El caso ortográfico, que no es el mismo que el correctivo. El eufemístico, que es para suavizar una palabra que puede ser grosera, vulgar. El caso perpetuo respecto del nombre del Eterno y el pronombre personal who y he. Antiguamente who, él, servía tanto para él, la tercera persona singular, él, who, y la tercera persona singular femenina, he. El who servía para ambos, ¿ya? Y hay otra que es lo que está escrito no se debe leer. Y lo que se debe, leer aunque no esté escrito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tipo correctivo? Ya lo hemos venido diciendo. Cuando aparece ese círculo, se refiere al ketiv, lo que está escrito. Y cuando aparece la kuf, se refiere a que debemos leerlo. Yo hice este margen, así como lo recibí de mi rabino, pero obviamente no está así en los textos, ya lo mostré. Viene con una nota al margen, ¿cierto? Ya. Es para que ustedes vayan entendiendo. Así lo aprendí yo y así lo enseño. Génesis 24:33. Y pusieron delante de él qué comer. Vayasham, lefanaf lehol. Así está escrito.
pero no debe decir eso. Debe decir Vayusham. Y colocaron. Vayu y colocaron. Lefanav, delante de él, lejol. ¿Qué comer? ¿Ya? Este es correctivo. Esta frase está escrita en la Torá, pero le hace de esta manera. Comprobémoslo. Génesis 24:33. Génesis 24:33. Lo vamos a comprobar y se van a dar cuenta, en el fondo, no hay que fiarse de esta página porque trae errores, ¿ya? Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, así dice en español, fíjense acá lo que dice en el texto hebreo. ¿Se fijan? Lo colocaron al final. Tiene que ir adelante. Entonces, Vaishem, ¿cierto? Así está escrito en la Torah, Vaishem, pero debe decir Vayusham. Ketiv, Vaishem, Kere, Vayusham. ¿Se entiende? Ok. Del tipo ortográfico. Ruth, la ex moabita, porque es la madre de los conversos, ¿cierto? Dice, que el Eterno haga con ustedes misericordia. Ruth capítulo 1, versículo 8. Y aquí dice el texto, Yaase Adonai imahem Gesed. ¿Dónde se acentúa? La primera secol. Fíjense dónde está el acento. Gesed. ¿Dónde se acentúa imahem? Imahem, imahem o imahem. ¿Dónde está el acento? Imahem. Ya. Yaase, dice el libro de Ruth. ¿Cómo debe leerse? Así está escrito. Yaase. Le hace, cree, Yaas. Comprobemos. Ruth 1:8. Vamos al libro de Ruth, el capítulo 1, en el versículo 8. Entonces, dice, Vatomer Naomi lishtei kloteia. ¿Dónde está la frase? Acá está. Yaase ketiv, está escrito Yaase ketiv, Yaas querer, y le hace querer. Esto mismo está en el PDF que les voy a compartir, ¿ya? Otro caso, Jeremías 42:6. Hay muchos casos, yo estoy colocando algunos ejemplos, no los estoy colocando todos. ¿Ante quién nosotros te enviamos? Asher anu, sholchim otcha elaf. ¿Ante quién nosotros te enviamos hacia él, cierto? Ketif, anu, kere, anachnu. Está escrito anu, pero leas anachnu. ¿Por qué? Porque anu es una forma más coloquial. Es como cuando nosotros nos comemos las letras. Vamos para allá, que es bien así andaluz. Vamos para allá. Vamos hacia allá, que es lo correcto, ¿cierto? Acá dice anu, nosotros, pero es una forma coloquial. Y acá está correcto, anachnu. Entonces, del tipo ortográfico. Ya, del tipo eufemístico, de lo que hablamos delante, cuando hablamos de las protuberancias anales, que hoy dije protuberancia anal. La Torá, el texto sagrado, no habla del miembro masculino, de las partes pudentas o públicas de la mujer, no habla de eso. A lo más dice seno, ¿cierto? Shad, que es pecho. Pero no dice, por ejemplo, pene. No dice eso. Y en este caso, cuando nuestro padre Abraham se da sobre él la paz, habla con su siervo el Damaseno Eliezer, dice, coloca tu mano debajo de mi muslo. No existe la palabra muslo en este texto. Dice, simna, coloca, te ruego, y deja tu mano, tajat, debajo, y erejí, de mi parte. Y erej significa parte o lado, no significa muslo. Tajat y erejí, debajo de mi lado, de mi parte. ¿Qué parte? De mi lado derecho, de mi lado izquierdo, de mis muslos, debajo de mis dos lados, de mis gónadas, de mis testículos. La Torá evita decir eso del miembro masculino y dice sutilmente, debajo de mi lado, suaviza. Ese es el ketif queré de tipo eufemístico. Luego tenemos otro. Cuando Ruth, ¿cierto?, tiene relaciones. ¡Y! ¡Tiene relaciones! Pecado. Ruth 3:7. Vategal, Margelotav, Batishkav. Descubrió sus pies y se acostó. O sea, se acostó al revés. Le levantó los pies y se acostó al revés. No, esta frase es para suavizar que aquí hay una expresión de coito o una expresión de intimidad sexual. ¿Ya? Por eso dice Vatgal. De aquí viene la palabra exilio. ¿Ya? Es cuando los judíos están dispersos en la diáspora, porque está revelada. Sabemos que el Eterno nos va a ir a dar lejos, y de allá de lejos nos va a traer de vuelta. Descubrió, reveló sus pies. Mirraglotav, sus pies. Marraglotav, ¿cierto? Y fíjense lo que sigue después. Vatishkav, se acostó. Se las traía nuestra
la madre de los conversos, ¿cierto? Ruth 3.7. Leamos Ruth 3.7 para que vean que no estoy mintiendo, si en el fondo ustedes tienen que comprobarlo y dejar de ser santurrones, porque los santos son de los católicos. No existen los santurrones en el judaísmo ni en la Biblia, existe la gente normal, que pololea, que tiene novio, que se casa, que tiene hijos. Miren lo que dice acá. ¿Cuál era la cita? 3.7. Ruth 3.7. Aquí está. Batgal, ¿cierto? Y le descubrió Margelotav, sus pies. Batishkav. Veamos. Batishkav. Shahav. Acostarse. Dormir. Miren lo que dice acá arriba. Betgal. Descubrir. Dar con el paradero y saber dónde está. Exilio. Revelar. ¿Se fijan? Que una sola palabra puede significar muchas cosas. Bien. Vamos a Primera de Reyes 1.4. Cada vez que la Tanaj habla de una intimidad sexual, dice conocer, yadá. ¿Se acuerdan de la raíz yadá de conocimiento? La da'at, conocer. Acá en el caso del rey David, en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 4, dice, cuando él estaba enfermito, viejito, dice que le llevaron una nehará, una doncella, Yafá, hermosa, Admeod, muy bella. Se la presentaron a quién, al rey. ¿Para qué? ¿Para qué se la presentaron? Para que entrara en calor. Zahán, para calentarlo, para subir su frialdad de viejito, ya necesitaba el calor de una mujer. Le llevaron a la más bella, una Nearaya Fa. Estaba viejito, pero fíjense lo que dice el texto, y aquí eleva, ¿cierto?, la moralidad del rey David. Veamelech lo yeda'a, no la conoció. ¿Qué está diciendo? Está suavizando que él no... Mira, el rey David era viejo, dice, entrado en días, y lo cubrían ropas, pero no entraba en calor, pasaba frío. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para mi señor una joven virgen para que tienda al rey, y para que ella se acueste en su seno, y así entre en calor mi rey. ¿De qué está hablando? ¿Una intimidad sexual? Entonces le buscó a una joven muy hermosa, dice, a Abisag, la tsunamita. Y la joven era tan hermosa, cuidaba al rey y lo servía, pero él no la conoció, no tuvo intimidad. ¿Se fijan? Ese es el Ketiv Keré de tipo eufemístico. Suaviza el texto. No habla de vulgaridad, habla no habla de cosas vulgares directamente, sino que suaviza los textos. Por ejemplo, cuando hablamos del perpetuo, que es otro tipo, dice Génesis 2:12, el oro de aquella tierra, haaretz ahu, ¿cómo es eso? Está escrito ahu, de aquel tierra, pero le dice ají, de aquella tierra. ¿Se fijan? Lo que les decía adelante, el pronombre personal hu, la tercera persona singular masculina, sirve para el pronombre personal hi, la tercera persona singular femenina. ¿Ya? Comprobémoslo. Génesis 2:12, estamos acá al lado. Génesis 2:2. Génesis 2:12 dice lo siguiente. El oro de aquella tierra es bueno. ¿Qué dice el texto en hebreo? El texto en hebreo dice, Usahav haaretz ahi tov. El oro de aquella tierra es bueno. Y tierra es un sustantivo femenino. Por lo tanto, si es un sustantivo femenino, no puede llevar un pronombre personal masculino. Tiene que llevar un sustantivo personal femenino. He. ¿Entienden la corrección? Acá dice, si ustedes lo leen, a pero lleva el puntito, el ajirik, ají. Esa es otra corrección. ¿Qué es perpetua? También es perpetua. En el caso del nombre del Eterno, las vocales del tetragramatón, Shva, Jolam, Kamatz, corresponden a la palabra le o lam, para siempre, o eterno. Por eso los sefaradim, los judíos sefaradim, decimos eterno cuando nos referimos a Hashem. ¿Cierto? Los ashkenazi dicen Hashem, el nombre. Los sefaradim dicen eterno. No dicen leolam, dicen eterno. ¿Ya? También dicen Hashem, o Akadosh Baruj Hu, o Hashem Itvarach, el nombre bendito. Entonces, ¿cuál es el perpetuo acá? Este nombre es perpetuo. No es Jehová, no es Jehová.
Cuando vinieron los copistas, los traductores cristianos tradujeron Jehová, Jehová, pero no entendieron el tecnicismo. El tecnicismo no es Jehová, el tecnicismo es Adonai. Si yo saco el patah hatuf, que es esta vocal que está acá, y dejo solamente el shva, recuerden que las vocales breves van sobre las consonantes que son guturales. En este caso, una patah hatuf va en una alef. Por lo tanto, debería llevar patah o shva. La yud lleva shva, no lleva patah, porque si no diría Yahová. Y ahí sí que cometemos un error más grande todavía. Entonces dicen los sabios que debemos leer Adonai. No el yud, Hei, Bab, Hei ni Jehová, sino Adonai, que es las vocales de Leolam. Cuando aparece Yehoví, que es el mismo nombre del Eterno, pero con las vocales de Elohim, debemos leer Elohim. Ese es el caso perpetuo. Y el último caso, que es el Ketif velo queré, y el queré velo Ketif, es decir, está escrito pero no se lea, o léase aunque no esté escrito. En el caso de la Segunda de Reyes, el capítulo 13, verso 33, dice, porque solamente Amnón ha muerto. Y está escrito Ki im Amnón, porque sí, recuerden que im es un sí condicional y ken es un sí afirmativo. En este caso dice, porque sí Amnón levadó, solo murió. Entonces, este sí está de más. Entonces dice, im ketif, está escrito im, velo queré, pero no lo lea. Entonces debemos leer Ki Amnón levadó met, porque solamente levadó ha muerto Amnón. Otro caso, Jeremías 51:3. El hidroj hadorej, que no tense el arquero su arco. Él, una negación, que no tense hadorej, el arquero su arco. Acá dice que tif hidroj, velo queré, pero no lea dos veces, sino una vez. El hidroj adorej. ¿Se entiende? Léase aunque no esté escrito, en el caso de Ruth 3:12, porque ahora es cierto que yo soy tu único pariente. Veata ki amnam, ki im goel anoji. Léase aunque no esté escrito. Corchete, im, condicional, sí, quere im, léase im, aunque no esté escrito, velocative. Porque ahora, veata, ki amnam, ciertamente, ki, que yo, sí, goel anoji, soy tu único redentor. Habiendo terminado esta clase y esperando que entiendan, y con todos los materiales que les voy a dejar, les voy a pasar estas páginas para que ustedes puedan revisar si tienen tiempo. Por ejemplo, variantes del Ketif Queré, que son más de 1000, de iconoclast.org. Acá ustedes pueden ver en esta página todos los Ketif Queré que hay en la Micra, que son más de 1000. Si ustedes quieren revisar Génesis completo, lo revisan. Ahí están todos los Ketif y Queré. Exo, ¿cierto? Ahí hay una página. La otra página es Da'at. Le hace aunque no esté escrito. Esto está en hebreo. Ketif velo queré. No están todos, están algunos, pero es para que ustedes vayan también afinando su lectura. ¿Ya? Acá el primer Ketif velo queré está escrito, pero no lo lea, ¿cierto? Ki imam num, lo que leímos recién. Shmuel Bet, capítulo 13, versículo 33. Ya, la página está completita. Los manuscritos hebreos de los masoretas en la Biblioteca Nacional de Rusia. Ojo con esta página porque los rusos son medio hackers para sus cosas, no les vaya nada. Vamos a leer, no sé, cualquiera, los profetas, ya. Miren, qué hermoso. Miren los rollos, los textos preservados en la antigüedad. Una hermosura. Precioso. Demasiado lindo. Todo esto está preservado en la Biblioteca Nacional de Rusia. Si ustedes quieren consultarlo. Luego tenemos Anu Museum, ¿cierto? Que es una página israelí. El Museo de la Gente Judía. Anu, nosotros. Y aquí hay una breve historia del Keter Aram Sobá. Y una pequeña hoja de las tantas y pocas que quedan del Keter Aram Sobá. La Masora Magna, la Masora Parva. Ahí hay un queré. Todas las notas que hay. ¿Se fijan? Esperando haber sido de utilidad, terminamos con el capítulo 8 de Jeremías, que dice: Ei hatum ru, jajamina nachnu vatorata tonaitanu. ¿Cómo pueden decir ustedes, somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros? Ajen, ine,
La sheker asaet sheker sofrim. Ciertamente, ajen, ciertamente. Ine, he aquí. La sheker, para engañar. Asaet, se hizo el lápiz o la pluma. Sheker, mentirosa. Sofrim, de los escribas. No sea que por apoyar tanto a los eruditos y los jajamim y los sabios y los perushim, nos vayamos negando la efectividad de la escritura. ¿Se recuerdan cuando hablé del salmo que habla de horadaron mis manos y mis pies? ¿Cómo dice en hebreo? Según la Septuaginta, el texto griego más antiguo, dice horadaron, hicieron un hoyo, excavaron, ¿cierto? Karú, ellos abrieron. Yadai raglai, mis manos y mis pies. El texto masoreta dice Kaari, como un león, están mis manos y mis pies. Andalaar, como dicen por aquí los hermanos pentecostales que han sido sanos de su mala forma de vivir. Andalaar. Ese texto está manipulado. Entonces, quiere el Eterno que la pluma mentirosa de los escribas no esté manchando tu profesión de fe. Y terminando nuestro primer año de hebreo, con la última clase, les digo Leitraot, les doy las gracias, y en un ratito más vamos a revisar los exámenes de aquellos alumnos que terminaron el curso conmigo, que curiosamente comenzamos con 26 alumnos, entre ellos hombres y mujeres, y solamente 5 mujeres, 4 en realidad porque hay una que todavía no termina, pero está avanzando a medida que su tiempo se lo permite. Yo sé porque siempre me envía preguntas, respuestas, a quien bendigo mucho, la hermana Elizabeth de México. 4 de esos alumnos son mujeres. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Estos hombres tan alágicos, tan, tan judíos, tan rabínicos, que la Torá, la Torá, la Torá, hay que estudiar Torá. ¿Dónde está el estudio de la Torá? En esos varones. Las mujeres dejaron la vara bien alta, así que las bendigo en el nombre del Eterno. El Eterno las bendiga, les dé más sabiduría. Y a esos varones que, por ese motivo, por su trabajo, por su cansancio, no quisieron continuar, a lo mejor soy demasiado fome para enseñar, además, a lo mejor no me doy a entender también, puede ser. Quiere el Eterno también bendecirlos grandemente. Aquellas personas que contribuyeron con dinero, que son 3, para poder enviar los certificados, los diplomas, los alumnos que se graduaron. Gracias, porque no contaba con ese dinero. Y aquel varón que hacía su sedacá, su ofrenda por este curso, que el Eterno te bendiga grandemente, me pidió que no lo nombrara. También te doy las gracias por ofrendar durante este curso. Y quiero decir que de aquí en adelante el Ulpan Bet, el segundo año de estudio, va a ser pagado, porque hay un esfuerzo acá detrás. Y yo pensé que haciéndolo gratis, la gente se iba a animar, que es gratis. Pero me di cuenta que no es así. Igual no fue un trabajo perdido porque dice la escritura que el obrero es digno de su salario. Y sin haberle pedido a nadie, el Eterno envió a un varón y él supo honrar mi trabajo. Así que gracias, el Eterno te bendiga. Y de aquí en adelante las clases van a ser cobradas, van a ser pagas para el que quiera seguir estudiando. Shem les bendiga, Leitraot. Nos vemos.